De verdad, soy muy nervioso, espantosamente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué aseguras que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos. No los ha destruido. No los ha embotado. De todos ellos, el más útil era el del oído. Yo he oído todas las cosas del cielo y de la tierra, y he oído bastantes del infierno. Entonces, ¿cómo he de estar loco? Atención, y fíjate con qué salud, con qué tranquilidad puedo referir toda la historia. Es imposible explicar cómo entró primeramente la idea en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Motivo, no lo había. La pasión no tenía nada que ver en ello. Yo quería al pobre viejo. Nunca me había hecho daño alguno, nunca me había insultado. Yo no codiciaba su ojo. ¿Era su ojo? Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía al del buitre. Un ojo azul pálido, con una nube debajo. Siempre que aquel ojo se posaba sobre mí, se me helaba la sangre. Y así, lentamente, por grados, se me metió en el cerebro la idea de matar al viejo, librándome de este modo y para siempre de aquel ojo. Viene la dificultad. ¿Me crees loco? Los locos no saben nada de nada. Pero, si me hubieras visto, si hubieras visto con cuánta cordura procedí, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Nunca estuve tan amable con el viejo como durante toda la semana que precedió el asesinato. Todas las noches, a las 12, descorría el pestillo de su puerta y abría, muy suavemente. Y entonces, cuando la había entreabierto lo suficiente para que cupiese mi cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no se escapase un solo rayo de luz, y después metía mi cabeza. Yo la movía lentamente, muy lentamente, temeroso de turbar el sueño del viejo. Por lo menos necesitaba 1 hora para introducir la cabeza por la abertura y alargar el cuello hasta ver al viejo acostado en su cama. ¡Ah! Un loco. ¿Habría sido tan prudente? Y entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con cuidado la linterna. ¡Oh! ¡Con qué precaución! ¡Con qué precaución! Porque la charnela rechinaba. Yo la abría lo preciso, nada más para que un hilo imperceptible de luz cayese sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 noches interminables. A las 12 precisamente, pero siempre encontraba cerrado el ojo. Y claro, no pude realizar mi propósito, porque mi eterna pesadilla no era el pobre viejo, sino su condenado ojo. Todas las mañanas, en cuanto amanecía, entraba muy decidioso en su cuarto y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre con tan cordialidad e informándome de cómo había pasado la noche. Reconocerás que tenía que ser un viejo muy ladino para sospechar que todas las noches, a las 12 en punto, yo le acechaba durante su sueño. La 8ª noche, redoblé las precauciones para abrir la puerta. La aguja de un reloj se movía más deprisa que mi mano entonces. Hasta aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía reprimir mis sensaciones de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta poquito a poco, y que él ni siquiera sospechaba mis acciones o mis pensamientos secretos. Ante esta idea, solté una risilla. ¿Y acaso me oyó? Porque súbitamente se revolvió en la cama como si despertase. ¿Ahora crees, quizás, que me retiré? Pues no. La habitación estaba negra como la pez. Tan espesas eran las tinieblas, porque las ventanas estaban cuidadosamente cerradas por miedo a los ladrones. Y sabiendo que él no podía ver la abertura de la puerta, continué abriéndola más, cada vez más. Ya había introducido la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de la hoja de la lata y el viejo se irguió en la cama, gritando: ¿Quién anda ahí?
Quedé completamente inmóvil y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo este tiempo no oí que volviera a acostarse. Permanecí incorporado y al acecho, lo mismito que yo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas en la pared. De pronto, percibí un débil gemido y me di cuenta de que era el gemido de un terror mortal. No era un gemido de dolor o de tristeza. Oh, no. Era el murmullo sordo y ahogado de un alma sobrecogida de espanto. Yo lo conocía bien. Muchas noches, al filo de la medianoche, mientras el mundo entero dormía, había brotado de mi propio seno, orando con su terrible eco, los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien. Yo sabía lo que le pasaba al pobre hombre y tenía piedad de que la risa llenase mi corazón. Yo sabía que continuaba despierto desde que, al oír el primer rumor, se removió la cama. Sus temores habían ido en aumento. Quiso convencerse de que eran infundados. Y no pudo, se había dicho a sí mismo. No es nada. Es el viento que suena en la chimenea. Un ratón que atraviesa el entarimado. Un grillo que cantaba. Sí, procuró animarse con estas hipótesis. Fue en vano, porque la muerte que se acercaba había pasado por delante de él, su inmensa sombra negra, envolviéndolo así a su víctima. Y era el fúnebre influjo de aquella sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni oyera nada. Después de aguardar mucho tiempo y con la mayor paciencia, sin oírle acostarse otra vez, me aventuré a entreabrir un poco la linterna, pero tan poco que no era nada. La abrí tan furtivamente que no te lo podrás imaginar, hasta que al fin un rayo de luz pálido, como un hilo de araña, salió por la ranura y se posó en el ojo del buitre. Abierto del todo, y en cuanto lo miré, me enfurecí. Le vi con absoluta nitidez, todo entero, de un azul mate y cubierto de un velo horroroso que me heló hasta la médula de los huesos. Pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del viejo, porque yo había proyectado el hilo de luz como por instinto, precisamente sobre el sitio aborrecido. Bueno, ¿no te he dicho que lo que tomas por locura no es más que una hipertercia de los sentidos? Entonces, te lo aseguro, oí un rumor sordo, apagado, frecuente, semejante al que haría un reloj envuelto en algodón. Lo reconocí a escape. Era el latido del corazón del viejo, lo cual aumentó mi furia, como el redoble del tambor exaspera la intrepidez del soldado. No obstante, me contuve otra vez y permanecí inmóvil, casi sin respirar. Yo mantenía quieta la linterna y cuidé que el rayo de luz no se desviase del ojo. Al mismo tiempo, el traqueteo infernal del corazón era cada vez más fuerte, cada vez más precipitado y sobre todo más sonoro. El terror del viejo debía ser formidable. Este bataneo, ya lo he dicho, era a cada minuto más fuerte. ¿Me oyes bien? Ya te he indicado que soy nervioso. Y lo soy, en efecto. En aquel instante, un ruido tan extraño, en pleno corazón de la noche, en el espantable silencio de aquella vieja casa, me producía un temor irresistible. Durante otros cuantos minutos me contuve y permanecí tranquilo. Pero la palpitación era cada vez más sonora, cada vez más sonora. Yo creía que el corazón iba a reventar. Y una nueva angustia se apoderó de mí. Aquel ruido podía oírlo algún vecino. La hora del viejo había sonado. Lancé un hondo alarido, abrí bruscamente la linterna y de un salto entré en la habitación. El viejo dio un grito, uno solo,
un momento le arrojé a tierra, amontonando sobre él todo el peso abrumador de la cama. Entonces sonreí, como plácido al ver tan adelantada mi obra. Pero durante algunos minutos el corazón palpitó con un sonido ahogado. A pesar de todo, dejó de atormentarme, porque no se podía huir a través del muro. Al fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y lo examiné. Sí, estaba rígido, muerto. Puse mi mano sobre el corazón y la mantuve allí durante unos cuantos minutos. Ninguna pulsación. Estaba rígido, muerto. En adelante. Su ojo ya no me atormentaría más. Si insistes en creerme loco, tu creencia se desvanecerá cuando te describa las discretas precauciones que adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y trabajé activamente, pero en silencio. Corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Luego arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo debajo. Hecho esto, volví a colocar las maderas tan hábilmente, tan diestramente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido descubrir allí nada alarmante. No había nada que lavar, ni una mancha, ni una gota de sangre. No se me escapó detalle. Una cubeta lo recogió todo. Cuando concluí estas operaciones eran las 4 y seguía todo tan oscuro como a medianoche. En el momento en que el reloj daba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiadamente, porque ¿qué tenía yo de temer entonces? Eran 3 hombres que se me presentaron como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante toda la noche y, recelando, temiendo algún crimen, avisó a la comisaría. Aquellos señores, los agentes, venían a practicar un reconocimiento. Yo sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los agentes. El grito, les dije, lo he lanzado yo mismo mientras soñaba. El viejo, añadí, está de viaje. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscasen bien. Por último, los llevé a su habitación. Les enseñé sus tesoros en perfecta seguridad, en perfecto orden. En el entusiasmo de mi confianza, traje sillas a la habitación y supliqué a los agentes que tomaran asiento, mientras yo, con la loca audacia del triunfo completo, coloqué mi silla sobre el sitio mismo que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Yo me encontraba excepcionalmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, en las que intervine alegremente. Pero, al tiempo, sentí que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y me parecía que los oídos me zumbaban, pero los agentes continuaban sentados y seguían charlando. El zumbido fue haciéndose más perceptible, persistió y tornó a ser distinto. Yo me puse a hablar por los codos para librarme de aquella sensación, pero obstinada, llegó a concretarse de tal modo que acabé por descubrir que aquel ruido no nacía en mis oídos. Seguramente debí ponerme muy pálido, pero seguía charlando sin tino y levantando la voz. El ruido continuaba, no obstante, en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un ruido sordo, apagado, frecuente, muy parecido al que haría un reloj envuelto en algodón. Yo respiraba con dificultad. Los agentes no oían nada aún. Hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido crecía sin cesar. Me levanté y discutí sobre naderías
con voz fuerte y gesticulación violenta. Pero el ruido aumentaba, seguía aumentando. Me puse a recorrer la estancia, dando grandes y sonoras pisadas, como exasperado por las observaciones de mis contradictores. Pero el ruido crecía isocronamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Tragando saliva, pateé, juré, arrastré mi silla y la hice resonar sobre el entarimado. Pero el ruido seguía prevaleciendo y crecía indefinidamente. Era cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y aquellos hombres continuaban hablando, bromeando y sonriendo. ¿Es posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. No. Oigan, sospechaban, sabían, se mofaban de mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Pero no importaba. Había algo más intolerable que aquella burla. Yo no podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Era preciso gritar o morir, porque el ruido, ¿lo oyes? Era más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. ¡Miserables!, exclamé. No disimulen ya más. Lo confieso. Quiten estas tablas. Ahí está. Era el latido de su horroroso corazón.